Esto. Ahí está. Bueno, listo. Perfecto. Te Así me agradezco. queda a mí también. Así me queda en mi usuario de Zoom y no te tengo que molestar. Directamente yo lo dejo grabando, por ahí vamos a otra cosita. Dale. Y Bueno, bárbaro. Te agradezco. Voy dale, arrancando Rodolfo. directamente, che. Bien, bien. Así no perdemos. Bueno. Y vamos por la teoría, vamos a continuar dando la teoría de lo que es resistencias de diseño. ¿Esto qué es? La capacidad de respuesta que tienen las secciones metálicas para los diferentes estados de carga. Ya vimos tracción, después vimos compresión, flexión, y ahora nos toca ver corte y después torsión. De alguna forma, estas solicitaciones primero se ven en forma independiente y después se reúnen con un método de interacción para establecer cómo se suman, entre comillas, ¿no? Cómo se suman, entre comillas, los efectos de las distintas solicitaciones para compararlas con las solicitaciones mayoradas, ¿no? Entonces, por un lado tenemos las resistencias de diseño para cada tipo de solicitación, bien digo, y después las comparamos con las solicitaciones mayoradas. Y ahí sabemos si verifica o no verifica. Esto es lo que estamos haciendo. Bueno, en este caso particular, vuelvo a repetir, vamos a estudiar los efectos de cohorte. Profe, lo escucho muy bajito, no sé si podrá arrimarse Me más voy a al acercar, micrófono, por favor. sí, como no, me acerco. Ahí se escucha un poquito mejor. Ahí se escucha mejor, decía. Sí, Bueno, sí, se escucha mejor. Bueno, en principio este es el contenido que vamos a ver para corte. Introducción en la teoría elemental de corte, que esto yo lo saco del Belusi, porque está bien explicado en el Belusi. El que quiera, bueno, obviamente tener más información tiene que ir a buscar el libro este, que es tal vez el libro más, conceptualmente a mí es el que más me gusta, pero bueno, hay otros libros también, obviamente. La especificación del el criterio convencional para evaluar la resistencia del corte y rigidizadores, o sea, cómo se solucionan de alguna forma unas cuestiones localizadas que se presentan cuando hay cargas concentradas, ¿no? Entonces ahí aparecen la necesidad de rigidizadores para dar una resistencia superior. La bibliografía, vuelvo, le decía el Belusi, en el capítulo 8 está referido específicamente a corte. La especificación que estamos trabajando permanentemente, que es la ISC 360, que es la que tenemos como norma base, digamos. Y después hay algún PowerPoint de la Universidad de Chile, del sitio web de ILAFA, que también marca un poquito esto, y saqué algunas fotografías y algunas cosas, y el proyecto de reglamento CIRSOC nuevo, el 301 capítulo J. Bueno, todo esto es un poco lo que vamos a ver, y las bibliografías donde ustedes pueden hacer alguna suerte de consulta para ver el tema. Bueno, todo arranca con esto, la teoría elemental de corte, ¿no? Cuando yo analizo, voy a ver si puedo poner, chicos, a ver, discúlpenme, que me voy a pasar pantalla completa, ahí. Voy a poner el puntero. Cuando yo analizo esta sección rectangular, B y H de una viga cualquiera, ¿no? Sometida a flexión, como está acá, esta sección B por H, ¿no? Y ahí analizo un diferencial de viga en el otro sentido, el diferencial de viga. Bueno, a un lado de la viga tengo un momento solicitante, y al otro lado tengo un momento más un incremento de momento, por eso es un M1, ¿no? Entonces, cuando uno plantea el equilibrio de esta sección con este momento y este momento más el incremento de momento que se produce a una distancia de un diferencial X, acá tengo unas tensiones normales producto del momento en este tramo IR, y a la derecha del diferencial de X tengo este incremento diferencial. Bueno,
planteando la sumatoria de esfuerzos horizontales en este plano, el que equilibra esta diferencia entre esta tensión sigma y esta tensión sigma 1, obviamente que hay una diferencia, la equilibra el esfuerzo de corte. O sea que acá vemos claramente cómo el esfuerzo de corte toma las diferencias tensionales entre una sección y otra. Bueno, este es el planteo que se hace en esta ecuación, el planteo de la integral de las tensiones normales en el área respectiva, menos la tensión de corte aplicada al ancho B de la sección por el diferencial de X, tiene que ser igual a 0. Esta es la ecuación, y de esta ecuación, bueno, sale y surge lo que conocemos todos como fórmula de Collignon, que es que la tensión tangencial tau y X, que es la misma que tau XY, es el esfuerzo de corte, T, por SI, que es el momento estático de la sección respecto al eje XX de la sección que estoy involucrada, por eso dice S respecto a I, dividido J, el momento de inercia de la sección transversal, y B. Bueno, esto es la fórmula de Collignon, la fórmula principal de Collignon, que finalmente tiene un desarrollo de lo que es la tensión tangencial, que se verifica acá en este grafiquito. Analizando que esta fórmula, vemos que para una sección dada, tau es, el esfuerzo de corte es constante, J es constante, B es constante en este caso, variando las distintas posiciones de que se pueden dar, y el único que es variable es el momento estático SI. El momento estático SI es el momento de la sección que, llamamos el momento de la sección que resbala, ¿no? Momento siempre respecto al eje principal de inercia, en este caso XX, de la sección que estoy analizando. Cuando yo analizo una sección extrema, no tengo área, porque el área es 0, y por lo tanto el momento estático es 0, y por lo tanto el tau es 0. Ahora, en la medida que voy bajando y voy incorporando área, bueno, se va incorporando área, se va sumando y va disminuyendo el brazo de palanca. Entonces, tiene esta disposición parabólica, si se quiere, con un valor máximo que es este tau máximo, que está dado por esta fórmula, 3 medios del esfuerzo de corte sobre B por H, que es la fórmula más conocida del esfuerzo de corte, y vemos que, bueno, obviamente, es esta relación que tienen las tensiones tangenciales en las secciones rectangulares, ¿no? Esto está para una sección rectangular. Bien, en las secciones no rectangulares, bueno, también vale esto, pero hay que, T y J son constantes, las tensiones tangenciales dirigidas normalmente a la arista común son iguales. Tau XY es igual a tau y X. Esta es otra de las cuestiones que hay que analizar siempre. Bien, no sé si hay alguna duda respecto de esta cuestión un poco general. No es obviamente la sección rectangular no es una sección propia metálica, pero lo que vamos a ver justamente es ahora esto. ¿Qué nos pasa en las secciones metálicas? Bueno, la fórmula de Collignon obviamente sigue valiendo, es lo mismo, tau XY, corte por SI sobre JBI. Ahora, ¿cómo se identifican estas tensiones? Bueno, acá las tienen representadas. Van variando en la medida que tengo este ancho B sub I, acá hay un ancho mucho más chico y la tensión tangencial es más grande, es obvio. Cuando se reduce, cuando se aumenta el ancho B, de B1 a B, obviamente se cae esta tensión, como ustedes están viendo ahí, y se reduce el valor de la tensión. Y por lo tanto, el que asume, básicamente, ustedes lo están viendo acá, el que asume el comportamiento al corte es el alma. El alma, el ser perfil, es el que asume la capacidad del corte. Por lo tanto, siempre se ha visto que las fórmulas que dan prácticamente las especificaciones se reducen a esto, ¿no? El tau máximo es T
sobre B1H1, que es una fórmula aproximada donde dice, bueno, todo toma lo mismo y que la tau es el corte dividido B1H1, donde B1 es el área el espesor del alma, perdón, y H1 es la altura interna entre alas. Esto es lo que, de alguna forma, las especificaciones siempre mantuvieron. Esta es la capacidad máxima, entonces uno, bueno, determina cuál es la tensión tangencial posible y aplica a esta área del alma, que es la que supone toma el corte, ¿no? Es la que toma el corte. Bien, algunas consideraciones respecto a algunas cuestiones. ¿Cuál es el máximo tensión de corte? ¿Dónde saco la tensión de corte máxima? Bueno, yo les quiero recordar, cuando había corte puro, ¿cuánto valía la especie de lo que denominábamos tensión de fluencia, ¿no? Y habíamos determinado que para una fluencia determinada, esta tau máxima la tenemos que comparar por la tensión de fluencia normal dividido la raíz de 3. ¿Se acuerdan esa fórmula que la vimos en el módulo, en el módulo 2, me parece, el módulo 2? En el módulo 2 vimos cuál es la capacidad máxima al corte puro. Entonces esta tendríamos que compararla con esa tensión de fluencia normal dividido la raíz de 3, porque en rigor es una tensión de corte, ¿no? Es una tensión de corte. Y eso generalmente se le afecta para considerar esa raíz de 3. Esa raíz de 3 lo que hacen las normas es multiplicarla por 0,6. 0,6. En vez de, digamos, 1 sobre raíz de 3 en rigor es 0,58. Pero para no andar con estas cuestiones, aproxima y fija el valor de 0,6. 0,6 de la tensión de fluencia es la capacidad del corte máximo. Esa es una de las cuestiones. La otra cuestión que se podría analizar es qué pasa con las tensiones en el sentido horizontal, ¿no? Porque estas tensiones, tau, son en el sentido vertical y obviamente equilibran el esfuerzo de corte. Pero fíjense cómo es la dirección de las tensiones. Fíjense que acá se hacen horizontales, ¿no? Se hacen horizontales. Y hay una condición de direccionamiento de las tensiones que tiene, lo voy a dibujar acá, voy a tratar de dibujar, una variación en este sentido. Es una variación desde un 0 hasta un máximo en el centro, ¿no? Y después va, tiene un máximo en el eje del perfil y después va hacia el otro lado haciéndose igual a 0. Entonces, acá hay una componente, una resultante horizontal de las tensiones tangenciales y por lo tanto se equilibra con otra resultante tangencial en este otro sentido. ¿Se ve ahí? Este es un volumen tensional que está autoequilibrado, son tensiones tangenciales que están autoequilibradas. Y esto es lo que pasa en este perfil. En el ala inferior pasa lo mismo, nada más que en el sentido contrario, ¿no? Y se autoequilibran las tensiones tangenciales con dirección horizontal. Es lo que dice acá. Las alas tienen tensiones variables en sus extremos, donde valen 0 hasta que se encuentran en equilibrio de cada ala. Bien. Si analizamos ahora el perfil UPN, que es el que tienen ustedes aquí, bueno, prácticamente pasa más o menos lo mismo, excepto esto último que dijimos, bueno, acá las tensiones tangenciales horizontales tienen este diagrama, ¿no? Y tienen una resultante no equilibrada, que es este valor de H que tienen ustedes ahí. Ese valor de H. Entonces, cuando se aplica un esfuerzo tau, un esfuerzo de corte, perdón, ese esfuerzo de corte, bueno, se asigna una parte al esfuerzo de corte en el alma vertical, pero aparece inmediatamente esta acción horizontal H y otra acción horizontal H. Fíjense, producto de la variación de las tensiones tangenciales. Ahora, esto produce un par. Esto produce un par, que es este par que ustedes tienen ahí, y la cuenta esta que está acá,
ese par no equilibrado en este caso, que solamente se equilibra cuando el esfuerzo de corte está pasando por este punto O. Y cuando pasa por este punto O, la ecuación de equilibrio se organiza y se está equilibrado. Por lo tanto, este punto O es un punto que nos indica la posición del centro de corte que ustedes tienen acá determinado. ¿Cómo se determina la posición del centro de corte? Es cuando esta cupla H por esta altura es igual al momento que produce T por delta. En ese solo punto, esta sección no tiene momentos torsores. En ese solo punto. ¿Qué quiere decir? Que si una carga externa está aplicada donde seguramente se va a aplicar, que es en un punto común, por ejemplo ahí, que es en el centro, en el eje principal de inercia, y bueno, va a producir finalmente como resultante un momento torsor. Además de las cuestiones de corte. Por eso, en estos casos, fíjense que el centro de corte O se encuentra desplazado del centro de gravedad. Entonces, esta es otra cosa que nos deja el análisis de este tipo de secciones. Bien, ¿cómo finalmente evalúa la resistencia al corte la norma? Y lo que plantea es, bueno, usted tiene que hacer la capacidad nominal al corte, B sub n, la tiene que sacar de esta fórmula. Fíjense, en primero, de nuevo, 0,6 de Fi. ¿Por qué 0,6? Porque justamente es una tensión de corte, esta es una tau de corte. Y entonces, este 0,6 nos viene a dar lo que era 1 sobre raíz de 3. Está haciendo esa simplificación. 0,6 de Fi. ¿Fi qué es? Fi es la tensión de fluencia. Esto es el material, ¿no? La calidad del material. Hay materiales, todos sabemos que hay materiales de mejor calidad y otros de menor calidad. Entonces, esto está evaluando la calidad del material en términos de la tensión de corte. ¿Aplicado a qué? Aplicado al área del alma. Dice, fíjense, área del alma. Pero aquí aparece alguna cuestión que es discutible, que dice, bueno, el área del alma, ¿qué es? D por T, W. D por T, W. D es la altura total de la sección y W es el espesor del alma. Acá abandona esa idea de que es la altura interior y la especificación aplica a toda la altura del perfil. Entonces, vuelta a decir, la capacidad nominal del corte, de nuevo, es la tensión máxima tangencial por el área del alma, que el área del alma es D por TW. Y a eso le aplica un coeficiente C sub B1. C sub B1. Ese C sub B1, ¿qué nos está dando? Nos está dando la posibilidad de pandeo, o nos está considerando la posibilidad de pandeo en el alma. C sub B1 es el pandeo del alma, que ya lo vamos a ver. Pero antes, que se me pasó, fíjense que el coeficiente de reducción de la resistencia es 1. Es 1. No hay reducción de la resistencia. Perdón, es que esto se me pasa automáticamente, me vuelve loco. Este coeficiente de disminución de la resistencia, phi, es igual a 1. O sea, de alguna forma tiene una confiabilidad superior. Estaba hablando respecto a C sub B. C sub B es la capacidad de pandeo en el alma. ¿Y de qué depende? Depende de la relación entre la altura interna del perfil, H, dividido el espesor del alma. El espesor del alma. Si esta relación es baja, diría hasta 70, que son los perfiles normales, este coeficiente de pandeo es igual a 1. Si se supera esa condición, bueno, es posible que se pueda producir un fenómeno de inestabilidad. Y eso lo tienen representado acá en este
esquemita que les estoy mostrando, fíjense, para esta relación H sobre TW hasta aproximadamente 70, que es este número, el valor de C sub B es igual a 1. Cuando, fíjense en estas fotografías, que las almas son espesores muy chicos, ¿no? Muy chicos, la altura es muy grande, y bueno, acá sí se puede producir la rotura por pandeo del alma. Entonces, para controlar eso, está este coeficiente C sub B1, que dice, bueno, si usted usa una altura mayor de esta relación 70, bueno, yo lo castigo y hay que aplicar estos coeficientes, por eso son variables en función con esta variación que está expresada acá en la especificación para considerar este tipo de efectos. Pero vuelvo, la fórmula a considerar, la capacidad resistente es esta, la G21. No hay mucho más que esto para determinar la capacidad de torsión. Obviamente esta B sub n tiene que ser mayor al B solicitante, ¿no? Al B solicitante. Siempre esto de lo resistente tiene que ser mayor al B solicitante, el que era el esfuerzo de corte por los coeficientes de mayoración de las distintas fórmulas respectivas. Bien. Algunas cosas constructivas, algunas cuestiones constructivas. Las almas de los perfiles son elementos muy livianos y entonces las cargas concentradas requieren la necesidad de ponerle rigidizadores. Entonces, fíjense, un caso típico es el caso de una columna, de un apoyo de una columna donde van las cargas concentradas y darle continuidad, ¿no? Acá tienen el perfil de la columna, el ala, se le da continuidad con estos rigidizadores que ustedes tienen ahí para que estas cargas concentradas de alguna forma se distribuyen en la totalidad de la sección. Entonces, este es un ejercicio que es una cuestión constructiva importante, darle continuidad a las cargas concentradas para que se involucren a toda la sección. Ahora, hay una forma de decir, bueno, ¿cuándo se requiere y cuándo no se requiere? Bueno, acá hay una formulita, viendo cuando la relación H sobre TW es menor, no se requiere. Pero bueno, en general, cuando hay cargas concentradas, uno trata de poner siempre estas cuestiones. Después, ¿cómo se calculan estos rigidizadores? Bueno, se calculan como una especie de columna, las tienen ustedes aquí determinadas, ¿no? Una especie de columna, ustedes fíjense, acá está el rigidizador, es una columna con esta altura, con un coeficiente K por L, en donde se involucra la sección del rigidizador, más una parte proporcional del alma, ¿no? Que ahí la tienen después. Otras cuestiones, en general cuando puede haber cargas de compresión, fíjense acá, la P sub U es de compresión, o puede haber cargas de tracción. Cuando hay cargas de compresión, bueno, hay distintas necesidades que cubrir. Por un lado está la flexión en el ala. Bueno, acá está detallado. Se colocarán rigidizadores transversales en correspondencia con la aplicación de cargas concentradas de tracción, que es este caso, esta es la carga de tracción, para evitar la flexión. Acá fíjense, como cuando se aplica esta tracción, la tracción está distribuida ahí, y entonces esta tiene la posibilidad, este ala tiene la posibilidad de formarse así. Bueno, no sé si me sale bien, ahí. Y entonces hay que tratar de evitar esa deformación por flexión local y la afluencia en el local del alma. En cambio, cuando hay compresión, cuando se está comprimiendo, como es este caso, bueno, también tengo una deformación por flexión, pero además tengo el pandeo local del alma y el pandeo lateral del alma. Entonces tengo que verificar todas estas cuestiones y bueno, el CIRSOC pide que se consideren estas cuestiones. Otro caso típico es en el caso de pórtico. Fíjense acá, cuando una viga llega a una columna, bueno, acá no tengo una carga concentrada, pero
sabemos ciertamente que debido al momento, la mayor parte del volumen tensional se da por las alas, ¿no? Por las alas y por las alas. Prácticamente el alma no distribuye. Entonces acá aparece una carga concentrada, T sub U de tracción, cuando el momento es positivo, y acá de compresión. Entonces, esta de tracción hay que disponerle un rigidizador ahí y otro rigidizador acá para darle continuidad a esos esfuerzos y distribuirlos en toda la sección. Y además evitar la flexión en las alas. Bueno, esto es lo que hay que considerar. Bueno, de nuevo, los rigidizadores son verificados a compresión con una altura 0,75 de H y con una sección transversal formada por la sección de los rigidizadores con una franja más del alma, en este caso 25 espesores del alma en los rigidizadores intermedios y 12 espesores del alma para los extremos. En los extremos de vigas también lo que se suele hacer es cerrar, digamos, la viga. A veces hay que cerrarla y en general conviene cerrarla para evitar la parte torsional, ponerle un rigidizador o terminar cerrando la viga en forma transversal. Eso le da mucha rigidez torsional a las vigas. Bueno, con esto, no sé si hay alguna duda, chicos. Con esto es las cuestiones globales y las cuestiones conceptuales que nos dan los rigidizadores es la parte más importante de lo que es corte. No sé si hay alguna duda. Si no hay duda, pasamos al otro capítulo. Voy a sacar este y pasamos al otro. No sé si me están escuchando, chicos. No me escucha nadie. Sí, sí, profe, te escucho. Sí, se escucha. Bueno. Uy, me fui. ¿Dónde me fui? Bueno, vamos a ver ahora el capítulo 4H. ¿Lo están viendo? Sí, Sí, se ve. Sí, sí, se ve. Bueno, ya vimos el corte, ahora vamos a ver torsión e interacción. Torsión e interacción. En este caso, la torsión lo da como una carga combinada. En rigor, torsión hay que analizarlo en forma independiente. La norma lo pone en medio conjunto con las otras, pero bueno, por eso en rigor son dos cosas independientes. Una cosa es la torsión y otra cosa la interacción, eso es obvio. Pero la especificación los pone con un capítulo juntos, porque en general la torsión no viene sola, es un esfuerzo que en general viene con otros esfuerzos, salvo los casos de los ejes de las máquinas, pero los civiles de alguna forma no tenemos ese tipo de cuestiones. Los civiles tenemos cuestiones como esta, fíjense el puente grúa acá, tenemos una carga concentrada principal, que es esta que ustedes están viendo ahí. A ver si me uso el lapicito para que me vean. Fíjense, tengo una carga, esta es la ménsula de este puente grúa, ¿no? Y esta es la viga carrilera. Bueno, la carga principal es esta. La carga principal es la vertical gravitatoria. Pero además hay otra carga que puede ser así horizontal, ¿no? Horizontal, que es cuando la carga de frenado o la carga de la transversal, ¿no? Entonces esto cuando se da en la mitad del paño de la viga, produce en esta viga carrilera, produce torsiones, ¿no? Produce torsiones porque esta carga está obviamente desviada del centro de gravedad de la pieza y al estar desviada produce torsión. Y las secciones que son débiles torsionalmente pueden presentar algunas cuestiones particulares de insuficiencia, ¿no? Entonces esos hay que estudiar. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Discúlpenme un segundito. Que me estaban llamando por teléfono justo. Bueno,
¿qué es lo que vamos a ver? Acá yo les puse un índice. Primero la torsión, lo separé, y después la interacción. De torsión, lo que primero se analiza son las secciones más simples, que son las secciones circulares, que tienen un tipo de comportamiento. Y después las un poco más, no tan específicas para la torsión, pero que se usan igual, que son las secciones no circulares, las rectangulares, los perfiles abiertos, qué pasa cuando hay torsiones indeseadas, y los perfiles deseados. Y finalmente el criterio que usa el ISC para dar la capacidad. Y después la interacción, ¿no? La interacción. Los miembros sometidos a miembros simétricos, con simetrías dobles o simples, solicitados a flexocompresión, que es el caso más común, ¿no? La flexocompresión, que es la interacción más importante. Después la flexotracción, que no es tan importante, y después las combinaciones de contorsión, ¿no? Y corte y flexión axial y secciones de cualquier tipo, que no son de alguna forma los casos más frecuentes. Y finalmente los miembros no tubulares. Bueno, acá está la bibliografía para que puedan hacer alguna otra consulta. En principio, entonces, vamos por los miembros sometidos a torsión, que son las secciones circulares o anulares, que son las más aptas, ¿no? Para tomar este tipo de solicitación. Son las más aptas. ¿Por qué son las más aptas? Bueno, porque si uno analiza cómo es el comportamiento de una pieza de torsión, no, desaparece lo que es la conocida fórmula de la teoría de Coulomb, en donde se plantean estas hipótesis principalmente. Las secciones planas se conservan planas, o sea, las secciones planas se conservan planas lo de la deformación por torsión. Fíjense, esta sección no se alabea, no se deforma fuera del plano. Y en el plano mantiene la sección. Por ejemplo, este radio sigue siendo recto después de la deformada. No se producen tensiones normales, solamente hay tensiones tangenciales. Y las tensiones tangenciales son proporcionales al radio y perpendiculares al radio. Esta es una cuestión interesante. Son proporcionales al radio y perpendiculares al radio. ¿Y cuánto valen? Bueno, acá las tienen. Tau vale momento torsor por R sobre JP, un momento de inercia polar. Entonces, obviamente, en el centro la tensión es 0 y es máxima, la tau máxima está en el borde, está dada por esta ecuación. Este es el momento de inercia polar para una sección circular, y bueno, dividiendo el J polar de esta, obtenemos el tau máximo en este punto, en los extremos de esta barra. El giro está dado por el giro unitario, que tiene, bueno, esta constante torsional. Fíjense que, bueno, como las tensiones máximas se dan en los extremos, lo ideal es disponer tensiones exclusivamente en los extremos. Entonces, lo ideal del trabajo a torsión son los caños, ¿no? Los caños en donde a distancias alejadas del centro del caño tengo dispuestos el material, y por lo tanto lo más eficiente es el caño, porque digamos, en las secciones circulares macizas, la parte central tiene tensiones menores porque obviamente se cumple esta proporcionalidad. Pero estas son barras, yo puse acá, por ejemplo, este eje de un automóvil, ¿no? Que son barras para este tipo de esfuerzos que, bueno, se dan más en la mecánica, no se dan tanto en la construcción civil. Para otro tipo de secciones, bueno, ya no es más válida la teoría de Coulomb. Entonces, las secciones planas ya no se mantienen planas. ¿Qué pasa ahí? Se alabean, fíjense como que se alabea, la sección se sale del plano, y se mantienen indeformadas en su plano. Vale el principio de la reciprocidad de tensiones tangenciales. ¿Cómo se estudia entonces este comportamiento? Bueno, se estudia en forma simplificada por medio de las
analogías. Entonces hay dos analogías simples para ver. Una es la analogía hidrodinámica. Analogía hidrodinámica, que dice, bueno, imaginemos que con la sección que nosotros tenemos, en este caso triangular, o elíptica, o la que se desee, se hace una similitud entre un líquido que estuviera rotando acá en esta, digamos, hacer como un recipiente en donde se coloca un líquido y ese líquido se lo hace circular en este sentido. La corriente del líquido en cada punto es idéntica en dirección e intensidad a las tensiones tangenciales debidas a la torsión. Es un examen cualitativo, digamos, digamos, uno puede determinar cuáles son los valores, las direcciones de las tensiones y además los valores máximos, pero no tenemos un análisis cuantitativo. La otra analogía que se usa es la teoría de la membrana de Prandtl. En este caso, bueno, se toma también la silueta de la sección y se hace como una especie de membrana de tambor, ¿no? Se coloca una membrana acá, adherido a los bordes de la sección que se desea analizar, en este caso la sección triangular, y se le da una presión interna, ¿no? Se le da una presión interna a esa membrana. Se la somete entre la torsión y la deformación de una membrana elástica de espesor constante sujeta a lo largo del contorno plano de la sección, sometido a una presión normal uniforme. Bueno, se le da esa presión normal y entonces tenemos estas analogías. La inclinación del plano tangente es proporcional a la tensión tangencial. O sea, el plano tangente va a ser máximo en correspondencia con los bordes y prácticamente cero en el centro. Entonces, pero nos da, esta inclinación ya nos da valores cuantitativos, ¿no? Las líneas de nivel de la membrana deformada coinciden con la dirección de la tensión tangencial y acá viene algo importante, el doble del volumen comprendido por la membrana y el plano es el momento torsor, es la capacidad resistente del momento torsor. O sea, yo determinando el volumen encerrado entre la membrana a la cual la sometí a una presión, determinando ese volumen, el doble del volumen es el momento torsor. Bien, a partir de esto, bueno, se analizan y se determinan otros tipos de secciones. En particular, las que más nos interesan a nosotros son las secciones metálicas. Dentro de las secciones metálicas uno las puede dividir como secciones rectangulares equivalentes a la suma de secciones rectangulares. Y para eso analizamos la sección rectangular más alargada, A y B, ¿no? En la sección, imaginemos un perfil, bueno, donde el valor de A es bastante mayor al de B, ¿no? Entonces esa relación se da en este caso, cuando la relación A sobre B es infinito, en el caso extremo, ¿no? Y para ese caso, bueno, determinamos cuáles son los valores de las tau, de los rectángulos alargados. Y acá tenemos los valores, acá en esta flechita, cuáles son los tau máximos. Fijémonos que el tau máximo es 3 veces el momento torsor A sobre cuadrado. Entonces podemos determinar para esta pieza, para esta sección, que no es una sección metálica, pero podemos determinar cuántos son los valores de las magnitudes tensionales y de capacidad de carga al momento torsor. Una vez que tenemos estas condiciones para un rectángulo alargado, las podemos aplicar como una sumatoria, ¿no? Como acá se ve, de esas condiciones a piezas de perfiles de secciones abiertas. Fíjense que este es un perfil de secciones abiertas. Si este tubo estuviera cerrado ahí, obviamente aumenta muchísimo la capacidad torsional. Pero bueno, hay casos en los que está cortado acá y esto genera una deficiencia muy brusca respecto a la capacidad torsional. Quiero decirles que la torsión, bueno, obviamente tiene que ver con la torsión es débil, la capacidad torsional, perdón, es débil para secciones abiertas y de paredes delgadas, porque la posibilidad de la capacidad torsional está dada básicamente por el espesor del perfil. Entonces, secciones abiertas de paredes delgadas son las más críticas. ¿Cómo se analizan? Bueno,
con estos esquemas, con esta capacidad torsional que la habíamos sacado del triángulo alargado, sumándoles esas capacidades y tenemos para los perfiles conformados en frío estas especies de solución. A esta sumatoria se le agrega un coeficiente alfa, se lo mayora por este coeficiente, por una condición, un factor de corrección por la forma, por haber, bueno, por el trabajo conjunto entre los correspondientes rectángulos que integran la sección transversal. Entonces, fíjense, estos perfiles armados en planta son esas sumatorias que habíamos dicho, pero a las cuales algunas le aplican una corrección de aumento por las, porque obviamente son rectángulos que están rigidizados por sus uniones. Las tensiones tangenciales máximas se obtienen en correspondencia con los espesores mayores. En los ángulos entrantes se produce una concentración de las tensiones tangenciales y, bueno, lo que les decía respecto al coeficiente de corrección. Esta es la fórmula de analizar perfiles de secciones abiertas. En general, los perfiles doble T, como los que están viendo ahí, tienen una condición, o todos los perfiles tienen una doble condición. Una condición de torsión uniforme, libre o pura o de Saint-Venant, que fíjense es esta que se desarrolla ahí, ¿no? Esta torsión que se desarrolla bajo este criterio, donde las tensiones vienen viajando como se dibuja en este sector, ¿no? Como secciones rectangulares, o la suma de secciones rectangulares equivalentes, y viajan en este sentido como torsiones uniformes, libres y puras. El alabeo está libre sin restricciones, y también se suma otra capacidad resistente que es la no uniforme, que tiene que ver por una cupla que se expresa con esta fuerza H, o estas dos fuerzas H en estas alas, a esta distancia D, y eso genera una resistencia torsional adicional. Entonces, según sea el arrastramiento y según sean las condiciones que tiene esta capacidad torsional o la otra, bueno, se van e integran en la fórmula los dos términos. Fíjense, acá está en este primer término la torsión no uniforme que tiene en cuenta el alabeo, este CW es el coeficiente de alabeo, y el otro término, G por J, que es la torsión uniforme, libre o pura de Saint-Venant, que los dos integran la fórmula de capacidad resistente al momento torsor. Y por eso esta es la capacidad que fija la especificación para darnos su valor de capacidad resistente. Con esos dos términos, la torsión uniforme y la no uniforme. La torsión no uniforme, y esto es importante, la torsión no uniforme, que es esta, resiste por tensiones normales, porque fíjense, este esfuerzo H es equivalente a aplicar una fuerza F, una fuerza H en este sentido, produce esta cupla en el perfil, una tensión de compresión acá y una tensión de tracción allá. Tensiones normales, producto de la torsión. Y produce un alabeo, como ustedes están viendo, un alabeo. La sección se sale del plano. Ese coeficiente de alabeo es este CW que está acá. Bien. ¿Qué pasa en secciones cerradas? En secciones cerradas. En las secciones cerradas, los caños tienen una capacidad resistente muy importante, que está dada justamente por esta fórmula. Tau es el momento torsor dividido dos veces el área encerrada del tubo por el espesor S de la pieza. Imaginemos esta sección como cualquiera, esta es el área encerrada, el área media, y se la multiplica por S, que es el espesor, y ahí obtenemos cuál es la tau máxima. O sea que la tau máxima coincide con el S mínimo, porque es como que viajara una especie de líquido acá en esta silueta, y entonces la tensión es máxima, volviendo a la analogía hidrodinámica, donde el espesor es mínimo, porque ahí se produce la velocidad mayor para
para que pase la misma cantidad de líquido. Entonces, esta la analogía lo demuestra perfectamente. Tau es máxima donde S es mínimo. Y entonces, bueno, con esto podemos sacar la capacidad torsional máxima de la sección. La fórmula que nos da la normativa para tubos, bueno, está expresada en estos términos. De nuevo, el momento torsor para tubos está dado por tau, 2 veces el área encerrada por S, es lo mismo en esos términos. Adicionalmente a esto, dice, bueno, es un F crítico por C. Este F crítico tiene que ver con unos espesores mínimos que hay que dar a los caños, porque para que no se produzca una inestabilidad, como ustedes están viendo acá, por pandeos torsionales. Es muy raro, pero bueno, obviamente no hay que excederse con las disminuciones de los espesores, porque pueden ser, uno puede generar mucha eficiencia, pero llega un momento que, bueno, se puede producir una inestabilidad. Bueno, una inestabilidad de pandeo por torsión. Entonces, bueno, fija espesores mínimos y esta es la F crítica que impone la especificación. Bien, hasta aquí torsión. No sé si tienen alguna duda, chicos. Ese omega que está ahí es la sección media, encerrada por el perímetro medio. Sí, este omega es la sección media. Y fíjate que acá, a ver si lo puedo ver ahora. No me deja ver. Acá abajo tenés estos valores de C, que también incluye para redondos la sección media y para tubos rectangulares también la sección media de esos perfiles. La F crítica nunca puede ser mayor, de nuevo, acá aparece, la F crítica nunca puede ser mayor de 0,6 de FI. ¿Se acuerdan dónde venía este 0,6 de FI? Este es el máximo esfuerzo de corte, porque estamos trabajando con tensiones de corte. Entonces la tensión de corte nunca puede ser mayor a la tensión de fluencia normal dividido raíz de 3. Y de nuevo, este 0,6 está expresando ese 1 sobre raíz de 3. Bueno, no sé si hay alguna duda, chicos. Pero esta es, digamos, las capacidades torsionales. Son muy raras, pero bueno, alguna vez hay que estudiarlas. Bien. Finalmente, lo que nos queda, que es relativamente breve, es cómo se realizan de estas ecuaciones de interacción la simultaneidad. ¿Cómo se analiza la simultaneidad? ¿Qué es esto? Cuando muchas veces se nos presenta que no solamente hay compresión, sino que hay compresión y flexión. Y a veces hay compresión y flexión y corte y torsión. Bueno, el caso más común, más regular, es el caso de flexo-compresión, que es el caso siempre que más se ha ido estudiando. Es el caso que más se ha ido estudiando. Discúlpenme que me están llamando otra vez. Bueno, las ecuaciones de interacción comparan la resistencia requerida con la resistencia disponible, considerando el agotamiento de la sección aplicado a secciones de simple y doble simetría, flexión y carga axial H1. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo fue la evolución histórica. Antiguamente, fíjense cómo se determinaba hasta el año 61 la capacidad, la flexocompresión, que siempre fue el tema. Nosotros teníamos una capacidad resistente a flexión, una capacidad resistente a compresión, FA era de flexión. Esta era la tensión solicitante. En el numerador siempre están las tensiones solicitantes, en el denominador las resistentes, ¿no? Y entonces, bueno, se verificaba que la suma de estas dos tensiones, respecto a las tensiones respectivas de su solicitación, no superaran
este valor de 1. Bueno, esto fue así durante mucho tiempo hasta que, ya por el año 61, se decidió, bueno, acá pasa una cuestión, que es los efectos de segundo orden, ¿no? Los efectos de segundo orden no se tenían en cuenta hasta el año 61. En el año 61 se empiezan a tener en cuenta los efectos de segundo orden, qué es lo que pasaba, y aparece esta nueva fórmula, que es aplicarle al término de flexión un momento en segundo orden, y que este coeficiente de amplificación, que no considera la uniformidad del diagrama de momento y las condiciones de apoyo. Y este coeficiente 1 sobre 1 FA sobre FE es el factor de amplificación del momento, o lo que es conocido de otra forma, el efecto P delta, carga de formación. Este es el fenómeno de segundo orden que se conoció hasta ahora. Bueno, esto llegó hasta el 1998, hasta que aparecen las fórmulas estas que nosotros vamos a dar ahora, que son relativamente similares a estas, pero no son las mismas. Lo que nos propone la especificación ISC 360 para la flexocompresión es este esquemita, ¿no? Entonces, aquí tenemos la carga axil en ordenada, fíjense, P sobre P sub I, y en abscisas tenemos los momentos aplicados, ¿no? Y entonces tenemos dos rangos que están expresados por dos rectas. Una recta, que es esta que ustedes tienen ahí, esta recta que es la ecuación H11, que es esta inclinada ahí, y después otra que es esta que está ahí. Hasta, fíjense que ese quiebre se da para esta relación de esfuerzo axil 0,2. Entonces, cuando la carga requerida, la solicitante, ¿no? La solicitante, debido a la resistente, es mayor del 20%, el 0,2, el 20%, hay que aplicar esta, que es esta, está expresada por esta ecuación H11. Y cuando la carga requerida, o cuando la solicitación es menor del 20%, hay que aplicar esta otra. Esto es, vuelvo a repetir, esta carga que está acá arriba es compresión dominante, diríamos, y esta es flexión dominante. Esta es flexión dominante. Entonces, bueno, se aplican estas dos fórmulas. Fíjense que esto está para dos momentos, ¿no? Está para el momento en X y el momento en Y. En general, el momento en Y es 0, entonces esto se simplifica a un término solamente, ¿no? Obviamente la especificación da la fórmula general, ¿no? Otra cosa importante, que se aplican un factor de resistencia en compresión de 0,90 y un factor de resistencia en flexión también de 0,90. O sea, los coeficientes de factores de resistencia son los 2 a 0,90. Con estos se hacen las verificaciones en cuanto que la resistencia de diseño siempre tiene que ser mayor a la resistencia requerida. Bueno, esto es muy simple, ¿no? No hay mucha historia ahí, porque hay que calcular esta cuantita y si verifica, y si no verifica. Esto lo tienen obviamente incorporado los programas de cálculo y son los que nos dan el resultado de las barras o no, si cumple o no cumple, es obvio. La segunda cuestión es, a ver, sí, otra cosa que me quedó por contarles. Fíjense que adicionalmente esto es válido para compresión, pero también es válido para tracción, es decir, para flexocompresión o para flexotracción. Es lo mismo, ¿eh? Las dos fórmulas son las mismas. Entonces, digamos, el 90%, el 95% de las interacciones se resuelven con flexocompresión, que son los casos más frecuentes, ¿no? Pero siempre en secciones de simetría simple o doble. Siempre en secciones de simetrías, o sea, los perfiles doble T o los perfiles en general tienen este control. En miembros asimétricos, donde ya no tenemos ese tipo de simetría, hay que volver a las fórmulas anteriores que habíamos visto, en donde se comparan en el numerador, de nuevo, las tensiones
solicitantes y en el numerador las tensiones solicitantes y en el denominador las resistentes. Acá el primer término que corresponde con la compresión, el segundo término se corresponden con los esfuerzos de flexión en un eje y flexión en el otro eje. Fíjense que los factores de resistencia siguen siendo los mismos, pero ya no es más el agotamiento de la sección, sino que lo que se compara es el punto de máxima tensión solicitante y a ese punto se lo verifica. Es decir, vuelve para las secciones no simétricas, se vuelve a lo que ya teníamos a la anterioridad. Y para los miembros tubulares sometidos a esfuerzos torsionales, por eso yo pongo siempre este caso, ¿no? de esta columna, que sometida al viento tiene, además de la compresión, tiene la flexión y tiene la torsión, tiene una cantidad de esfuerzos, obviamente en la base, en los cuales se puede hacer esta aplicación y hay que aplicar esta fórmula. Fíjense, este componente P es de compresión, este componente es de flexión, se lo suma cada uno de sus componentes, la participación de cada uno, de nuevo, el numerador las requeridas y en el denominador las resistencias de diseño, las capacidades de diseño. Y después se le suman las componentes que producen tensiones tangenciales, como es el corte y la torsión, ¿no? Fíjense, esta es la solicitación a corte, esta es la solicitación a torsión y en el denominador son las capacidades resistentes. La suma de estos esfuerzos tiene que ser menor que igual a 1. Esto es lo que nos propone la especificación. Bueno, finalmente, la especificación para todos los casos nos plantea, para casos muy extraños, para miembros no tubulares sometidos a torsión combinado con solicitación de contraflexión, el planteo siempre es el mismo. Bajo fluencia hay que verificar FI, bajo corte hay que verificar 0,6 de FI y por inestabilidad hay que verificar F crítica. Esta es siempre la cuestión base que nos exige la norma. Tensiones normales con resistencia no mayor de la fluencia, tensiones de corte con tensiones no mayores a 0,6 de FI y para inestabilidad verificar las F críticas de los distintos tipos de inestabilidades que se presentan. Uno de los criterios también utilizados es el de la ley de áreas sectoriales de Blasov, que tiene en consideración las tensiones normales que produce la torsión. Bueno, esto es importante tenerlo como cuestión a analizar. Si no se analiza esta fórmula con la teoría de áreas sectoriales de Blasov, lo que se hace muchas veces es utilizar criterios o análisis aproximados, que por ejemplo están acá dados en esta fórmula. Un análisis de esta excentricidad podría ser, bueno, trasladarla esto acá y sumarle el momento que se produce en el alma, bueno, y hacer un análisis aproximado de transacción para este tipo de solución. En este otro caso, bueno, se puede dar otro análisis similar, simplificado, para estudiar el comportamiento de las secciones de esta forma. Bueno, esto es lo que nos propone y yo creo que acá se termina y se terminó. No sé si hay alguna pregunta, chicos. De mi parte no. Bueno. Por mí tampoco, profe. Cuando hagamos la práctica me van a surgir todas las preguntas. Bueno, chicos, les digo que con esto yo terminé el primer parcial o el contenido del primer parcial, el módulo 4. Así que, bueno, supongo que tienen preguntas, seguramente para el parcial, seguramente para promoción, a lo mejor si alguno tiene una duda, bueno, puede releer estas cuestiones o si ustedes quieren hacer alguna clase de consulta previo al parcial, la hacemos con todo gusto. Así que bueno, les mando un saludo
y espero, bueno, que nos podamos volver a ver en algún momento. Así que les mando un abrazo, chicos, y gracias por la atención. Igualmente. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias, La profe, semana que igualmente. viene. Hasta luego. Eh,